enseguida oramos ya. Yo creo que sí, estamos en el tiempo. Muy bien, de aquí en adelante entonces pueden grabar y vamos a hacer la oración para comenzar. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos con gratitud delante de ti por tus muchas misericordias, Señor, por los dones con que nos prodigas tan amorosamente, porque sabemos que hasta aquí tú nos has cuidado, has cumplido siempre tus promesas y podemos confiar en ti, tener paz en ti. Rogamos, Señor, que tú esta tarde puedas también estar en medio nuestro, Señor, mediante tu Santo Espíritu, que limpies nuestros corazones, que limpies nuestras mentes, que perdones nuestros pecados, Señor, con los cuales podamos estar delante de ti, para que así libres de ellos podamos, con nuestra mente plena, Señor, estar dispuestos para que tu Espíritu Santo nos enseñe. Rogamos, Señor, tu presencia especial, sabiendo que no tenemos ningún mérito en nosotros, Señor, sino que en busca, Señor, de aquello que no tenemos porque estamos necesitados de ti. Invocamos tu presencia para que estés y dirijas y tomes posesión de cada uno de nosotros para enseñarnos esas verdades, Señor, que han sido un misterio oculto por siglos, pero que tú las revelaste y las sigues revelando cada vez más abiertamente en nuestra mente. Gracias por todo. Queremos pedir tu dirección, el perdón y la protección para que nos libres de todas las interrupciones y las cosas, Señor, que puedan distraernos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ya. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué lindo que podamos nuevamente estudiar juntos. Quiero pedirles que, así como fue la vez pasada, puedan ustedes sentirse con toda la libertad de poder interrumpir en cualquier minuto para hacer alguna acotación, para hacer una pregunta. No quiero que se queden con ninguna duda. Si algo por ahí, no sé, les hizo clic con otra cosa y están en duda, por favor, aprieten ahí, a donde está el microfonito abajo, en rojo, aprieten para que se ponga blanco. Ahí quiere decir que ustedes van a poder hablar. Cuando hayan hecho la pregunta, lo vuelven a apretar para que no se acoplen los micrófonos y entonces vamos a dar la respuesta. Muy bien, nosotros estuvimos viendo este resumen en la clase anterior. Vimos el pacto eterno de Dios, el pacto en Edén, el pacto hecho con Abraham y el pacto hecho en el monte Sinaí, ¿ya? Y dijimos que sin sangre no podía haber pacto y que para entonces se presumía que para que hubiera una relación de pacto alguien tenía que morir, el culpable, porque solamente se podía hacer un pacto con alguien inocente y ese alguien es Cristo, ¿no? El pacto entonces de fe en Cristo es llamado el nuevo pacto y el pacto sin Cristo es llamado antiguo pacto y está ilustrado por lo que ocurrió en el Sinaí. El pacto se completó, ¿no es cierto? Cristo, digamos, cumplió su parte en ese pacto después de su muerte y entonces fue llamado el mejor pacto según Hebreos 7:22. Y allí el apóstol Pablo nos habla explicando varias ventajas de este mejor pacto. Y explicamos, ¿no es cierto?, por qué era mejor. Y era mejor porque dijimos que antes de eso Dios tenía limitaciones para derramar su gracia sobre la raza humana. Y luego que Cristo murió en la cruz, entonces Satanás sufrió un golpe de muerte, digamos, que ha seguido ocasionándole o perturbándolo todo este tiempo y le ha hecho en esta última carrera airarse con furia contra el pueblo de Dios, porque allí comenzó a acabar la supremacía, digamos, legal que tenía sobre nosotros. Este mejor pacto está hecho sobre mejores promesas, promesas que ya pudieron ser cumplidas, completadas, y Cristo hizo su parte en ese pacto. Entonces, el acceso al perdón y los dones de Dios es más expedito ahora y es definitivamente, y también es definitivamente más seguro en el mejor pacto, ¿ya? Y explicamos eso, explicamos lo que pasó en Pentecostés, cuando Cristo, después de haber cumplido su parte y haber cumplido bien, ¿no es cierto?, él asciende al Padre y el Padre entonces le concede el derecho de hacer esas peticiones que eran para regalárselas a sus hijos que quedaban acá en la tierra. Y esa, la más grande de todas, que es la que trae todas las demás bendiciones en su estela, era la promesa del Espíritu. Él les prometió y a la vez les instruyó de que ellos esperaran esa promesa en Jerusalén, que no empezaran todavía a cumplir la misión que les había dado hasta no recibir la promesa.
Hay una interesante lección que debiéramos aprender ahí, porque ya hemos dicho que el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y también leímos la cita de Isaías 58 del Espíritu de Profecía, donde dice que ahora estamos destituidos del Espíritu Santo. En otras palabras, no estamos en condiciones de cumplir la misión. Estamos destituidos del Espíritu. Sin el Espíritu no se puede cumplir la misión. Los apóstoles, sin el Espíritu, allí en el aposento alto, no podían cumplir la misión. Jesús les dijo que esperaran primero la promesa del Espíritu y entonces fueran a predicar. Y cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos porque cumplieron, según decía, las condiciones por las cuales podía ser derramado, ¿y cuáles eran las condiciones? Leímos el Salmo 133, que los hermanos estaban juntos y en armonía. Ambas cosas. Ellos, la armonía se consiguió cuando ninguno se consideró más superior a otro y ninguno ya quiso competir con otro por un lugar de privilegio en la misión de Cristo, digamos, cuando vino aquí a la tierra, permanentemente estuvieron peleándose el puesto de quién sería el mayor en ese nuevo reino, y cuando esas rivalidades quedaron acabadas y cuando vieron ante sí la abrumadora tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo entonces conocido, ellos realmente se dieron cuenta, por una parte, como dijimos, de cuánto habían frustrado continuamente a Cristo, teniendo la mira tan pequeña, tan egoísta, mirándose solo a sí mismos y qué lugar podían tener en el reino, en vez de mirar la tremenda tarea que Cristo había venido a hacer de poder redimir a toda la humanidad. Y ahora ellos se encuentran con esa tarea ante sus ojos y se sienten insignificantes. Y cuando se sienten así, se encuentran que están todos necesitados, no solo de Dios, sino también unos de otros. Ya nadie se consideraba superior a este otro, sino que todos se consideraban necesarios para el cumplimiento de esa misión. Y cuando están así reunidos, ya, ¿cómo se llama?, reconciliados, ya habían hecho confesión de sus pecados, ya tenían un objetivo común y estaban unánimes, juntos, como decía el Salmo 133, entonces, cuán deleitoso y agradable es estar los hermanos reunidos juntos y en armonía, en cumplimiento de eso es derramado este Espíritu Santo en ocasión del ungimiento del santuario celestial con Cristo como su sumo sacerdote. Y entonces desciende esta unción, dice, hasta el borde de sus vestiduras, que según Isaías 6, lo traduce el Espíritu de Profecía, dice que es el henchimiento de toda la tierra, o sea, la gloria de Dios, que también en el futuro, porque es una profecía de doble cumplimiento, en la segunda venida del Espíritu, que es la que estamos esperando ahora, henchirá también toda la tierra. En ese entonces los discípulos publicaron las nuevas de la salvación en Cristo a todo el mundo conocido. Y nosotros, una vez que hayamos hecho eso en esta última generación, entonces habremos cumplido las condiciones para las cuales el Señor dijo que era necesaria para que Él pudiera regresar a buscarnos. Así es que ahora este derramamiento del Espíritu, ¿no es cierto?, era algo que nunca había ocurrido en esa plenitud. ¿Por qué? Porque ahora estábamos en un mejor pacto. Este mejor pacto era el pacto más expedito, el pacto en que se había desacreditado en gran medida Satanás, ya no era creíble. Sus acusaciones y sus reclamos ya no tenían tanta primacía como lo habían tenido, por ejemplo, en el pasado, en el libro de Job. Vimos cómo fue a reclamar, como si fuera el Señor de la tierra y a pedir derechos, a hacer cosas malas. Cómo fue a reclamar cuando Cristo fue a resucitar a Moisés. Y ahora no. Y el Señor Jesús lo había predicho. En San Juan 12:31, vamos a leer de una carrerita, el Señor había predicho poco antes de su muerte esto mismo, diciendo así, con las siguientes palabras, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice que eso daba a entender con eso de qué muerte iba a morir. Entonces el Señor estaba diciendo que cuando Él muriera y fuera levantado ahí la cruz, iba a ser echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Ya? Ahora lo siguiente, la expiación de Cristo
dice, selló para siempre el pacto eterno de la gracia. ¿Se acuerdan que hablamos de que el pacto eterno fue el que fue hecho desde antes de la creación del mundo y que se estableció en el Edén, que fue confirmado a la simiente de Abraham y luego, ¿no es cierto?, fue completado con la muerte de Cristo este pacto eterno, la muerte de Cristo lo selló para siempre. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales Dios había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana, que es lo que estábamos diciendo. ¿Ya? No había una libre comunicación de la gracia con la familia humana. Entonces, fue derribada toda barrera que interceptaba la más generosa acción de la gracia, la misericordia, la paz y el amor para el más culpable de la raza de Adán. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo hizo esto, hasta el más culpable de la raza de Adán tuvo acceso a la salvación de una manera mucho más expedita y con muchas más ventajas de ventaja del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, el octavo punto, los hombres siempre fueron y serán salvados por el llamado nuevo pacto, que implica, primero, la promesa, Génesis 3:15 y Génesis 12:1 al 3, al 4 y Hebreos 11:8 al 10. Vamos a leerlo rápido esos textos porque vamos a tener que estar volviendo sobre ellos una y otra vez tal vez. Vamos a Génesis 3:15, ese con una vez que lo veamos suficiente, que es bien conocido por todo y es el inicio de las nuevas de salvación, es cuando Dios coloca por primera vez este pacto en la familia humana y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que era Cristo. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Cristo lo iba a herir en la cabeza a Satanás la serpiente, y tú le herirás en el cañar o en el talón. Y Satanás, ¿no es cierto?, le iba a herir en el talón. Esa fue, primero, dice, o sea, la premisa en primera instancia se manifestó allí. Después, en Génesis capítulo 12, ¿se acuerda que dice que el pacto fue desechado 2 veces por la humanidad? Primero por los antediluvianos y después del diluvio también. Dios exterminó esa raza ya contumaz, recontra, ya pecadora, ya habiendo pasado el punto no retorno en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, Dios tuvo que destruirla. Y se propuso con Noé y su familia empezar nuevamente a prodigar la salvación, tanto a ellos como a sus descendientes, y cumplir, ¿no es cierto?, el pacto eterno de salvar a los seres humanos. Acuérdense que Cristo habría venido, aunque fuera por un solo pecador, ahora estaba viniendo al menos por Noé y su familia y su descendencia. Y en Génesis 12:1 al 4 encontramos que el Señor también se vio frustrado en esto, porque los que siguieron después del diluvio, a poco de andar, ya vemos a Cam, ¿no es cierto?, pecando contra su padre Noé, y así siguieron generaciones en la maldad, hasta que llegamos al punto donde Abraham tiene que ser sacado para que quede algo bueno y de ahí poder empezar a sembrar algo. Dios siempre busca a alguien, siempre tiene hombres en esta tierra que están dispuestos a cumplir los propósitos, los designios de Dios. Y miren, fíjense ustedes en qué condición estaba Abraham, que esto yo no la puse ahí la cita, pero se las voy a leer. Y digamos, la familia de él, cuando Cristo lo llama, porque Cristo es el que se comunicaba directamente, no el Padre mismo. Hay una nota de Génesis 12, versículo 1, del Espíritu de Profecía, es de manuscrito 65.906, que dice así, después del diluvio, una vez más se multiplicaron los habitantes de la tierra y también aumentó la impiedad, como había sido antes del diluvio. Cualquiera, y los ángeles tal vez miraron y dijeron, uy, vamos por las mismas otra vez. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a tener que destruirse la tierra de nuevo? No, Dios había prometido que ya no iba a mandar más diluvio. Pero miren, encuentra, así como encontró Noé, a otro hombre, y dice así, pero miren lo que pasa. La idolatría,
llegó a ser casi universal, casi universal. Y finalmente el Señor dejó que los endurecidos transgresores siguieran sus malos caminos, mientras Él eligió a Abraham del linaje de Sem y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. Hace no mucho hablaba con una persona que me estaba hablando de un lugar donde compré un lugarcito para ir a vivir allá y me decía que la gente del lugar donde ella precisamente estaba era gente más o menos buena, se puede decir, aunque no conocía mucho de Dios, pero gente tranquila, no delincuente ni nada por el estilo. Pero los que vivían un poquito más lejos de ellos eran gente que se estaba volviendo cada vez más terrible. Andaban armados y defendían sus tierras y peleaban por sus tierras armados. Había delincuencia y todo lo demás. ¿Y saben la explicación que le dio una persona del lugar? Le dijo, es que lo que pasa es que los de acá tuvieron otra educación, porque los de acá abajo, estos fueron al colegio y la directora de ese colegio siempre fue una persona que los instruyó en los caminos correctos. Así que la gente de acá es muy diferente de la de allá, que viene de otro lugar. Esa fue, en ese caso, acá, la diferencia que hizo, ¿no es cierto?, la educación, una buena educación. Ahora, miren lo que pasó. Resulta que cuando la idolatría y todos los malos caminos llegó a ser casi universal, dice que el hombre dejó nomás que los transgresores siguieran sus malos caminos, mientras él, dice, eligió a Abraham del linaje de Sem y lo convirtió ¿en qué? En guardián de su ley para las generaciones futuras. Dios tenía su vista puesta más adelante. Dios había algo que quería exaltar. Era la razón por la cual Satanás había tenido que ser expulsado del cielo, por la transgresión de la ley. Y Dios quería demostrar que la ley no es un asunto antojadizo de su parte, que quiera quitarnos algo y hacernos menos felices, sino por el contrario. La ley es la única que puede establecer un reino sobre las bases de paz y armonía. No hay otra forma de encontrar paz y armonía que no sea estando sujetos a la ley de Dios. Y por lo tanto era muy importante para Dios, para darle esta lección al universo, encontrar a alguien que fuera depositario de su ley y que pudiera a su vez instruir mediante su ley a la humanidad para que ésta tuviera esperanza. Y luego dice así, en esa época, esta es otra cita de Just Instructor, también de Génesis 12:1, para los que tienen Biblias con el Espíritu de Profecía, y dice, la familia de Abraham, dice, influida por el culto falso, ese es el título. En esa época la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto del verdadero Dios. Pero Abraham no se hizo idólatra, aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso. ¿Se fijan cómo está eso de que, aunque conocemos las cosas, hay un momento en donde de tanta invasión, de tantos estímulos externos que nos agobian con tantas imágenes, pensamientos, prácticas y todo lo demás, hay un momento en que empezamos, dice, a deslizarnos. Y eso le estaba pasando al padre de Abraham, a Taré. Dice, y aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idolátricas, o sea, hasta eso había empezado Tarea a tener, prácticas idolátricas. Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración. ¿Cómo le llama Dios a estas prácticas? Son prácticas aberrantes. Y nosotros nos admiramos un poco de eso, pero ¿saben qué? Que nosotros en la actualidad también estamos haciendo algunas de esas prácticas. Y yo voy a dejar eso hasta ahí para que ustedes lo mediten y lo analicen. Pero mientras más nos acerquemos a Dios, nos vamos a dar cuenta con mucho más claridad de eso. En cuanto a Abraham, sigue diciendo, no se avergonzaba de su fe y no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de que confiaba en Dios. Importante eso. Porque cuando la mayoría rechaza a Dios, ¿qué pasa con la minoría? Generalmente tiende a ocultar el hecho de que es un seguidor del Señor, porque tiene miedo que lo apabullen, se burlen de él, o incluso cosas peores, a veces ha llegado hasta el martirio por esa causa. Pero en este caso dice que él no se avergonzaba de su fe y no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho
de que confiaba en Dios. Porque algunos dicen, tratan de evitarlo de la manera de hablar, esconden la Biblia, no dicen que van para la iglesia, dan a entender que son como los demás. Él, dice, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así es que Dios escogió a Abraham y lo separó, ¿para qué? Para hacerlo depositario de su ley. Y más tarde Dios mismo explica, diciendo, porque yo sé que mandará a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces Dios sabía que Abraham no solamente iba a ser obediente él, sino que iba a ser un sabio y fiel instructor para su descendencia y para toda su casa. Abraham, hay una nota por ahí, dice que tenía como más de 1000 personas en su campamento, entre la cantidad tremenda de siervos, criados y qué sé yo, eh, eran como 1000 personas, y todas influidas por este siervo de Dios que no ocultaba su fe. Y eso es algo muy importante. ¿Saben ustedes qué influencia tiene ante el mundo el hecho de una persona que sea decidida? Porque siempre yo les he dicho eso. Eh, ¿Por qué será que la juventud en particular, más que todavía los más viejitos, los jóvenes se sienten atraídos por los líderes que son eh, muy decididos, muy confiados en sí mismos y que no tienen miedo? No tienen miedo al que dirán, no les importa lo que el mundo piensa, quieren hacer lo que ellos quieren y tienen muy malas ideas. Y ahí tenemos varias tribus urbanas y donde el que la lleva, por decirlo de alguna forma, es el que no le importa lo que digan los demás, y aunque crea la cosa más tonta del mundo, el hecho de que la crea a pie juntillas y que la defienda aún con su vida, hace que muchos lo sigan. Tiene una influencia muy grande la persona que está segura de lo que cree. Pero qué terrible cuando esa persona cree algo equivocado. Ahora Dios buscó a alguien que creía algo correcto y lo puso por luz, por influencia. Yo sé que guardará su casa después de sí, dijo el Señor. Entonces, tenemos nosotros que ahí en Génesis 12, vamos a ir ahora al capítulo 12 de Génesis. Eh, ya, estaba mirando un poquito algo más. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho, el versículo 1, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Eso es lo que está. Y dice todavía, pero Jehová había dicho a Abraham, no dice Jehová dijo a Abraham, sino Jehová había dicho. ¿Por qué dice había dicho? Porque había introducido hablando del éxodo de Abraham, cómo salió, y en su salida su padre le acompañó. Y se fue con su mujer, su sobrino también le siguió, Lot, eh, y, eh, y salieron de Ur, y Taré murió allí antes de poder llegar, digamos, a destino. Y luego dice, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero resulta que parte de su parentela se había ido con él. Pero Dios se encargó de dejarlo solo. Sacó primero a su padre, lo llamó al descanso y más tarde las cosas tomaron tal camino que también sacó a Lot. Y así Dios hizo lo que él no había podido hacer, no estaba en condiciones de hacer. Dios lo sacó, al final, él dio el paso inicial, salió de su tierra y él lo sacó del resto de su parentela, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y le prometió, ¿qué le prometió? Que iba a ser de él una nación grande, que lo iba a bendecir, que iba a ser él una bendición. Y más todavía, si había alguien que lo maldijera, Dios, ¿no es cierto?, lo iba a maldecir a esa persona. Y que en su simiente serían benditas todas las familias. En ti, le dice. Y en él estaba la simiente. Y la simiente era Cristo. Ahora, ¿qué dice Hebreos 11, 8 al 10? Hebreos 11, 11, 11, 11, 11.
8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía como una doble visión Abraham. Siempre estoy viendo esto, porque por una parte él sabe que Dios le hace una promesa y la cree, pero sabe que la promesa no es literal. Sabe que va a una tierra, pero sabe que esa tierra no es la tierra física. ¿Ah? Porque más encima dice que habitaba como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena, pero Dios le había dicho que iba a ser de él. Pero él, hasta cuando quiso sepultar a Sara, tuvo que comprar un pedacito de tierra para poder sepultarla, porque la tierra no era de él, la tierra física, digamos, o la tierra temporal, para decirlo de mejor manera, porque la tierra completa va a ser herencia de los hijos de Dios y también de Abraham. Entonces, y moraba con tiendas, o sea, era peregrino, ¿ya? Y advenedizo, como dice en otro lugar. ¿Por qué? Porque dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba pensando en una ciudad celestial, no en una ciudad terrenal. Abraham tenía realmente visión celestial. Ya cuando se acuerdan que leímos Gálatas 3 y decía que cuando se le dijo que en su simiente serían benditas, él entendió que estaba hablando de Cristo y no de él. ¿Y por qué? Porque él se menciona también que era profeta. ¿Se acuerdan cuando no me acuerdo si fue Abimelech o Faraón, tomó a Sara y Dios le mandó sueños a Abimelech, creo que, y le dijo que deje a esa mujer porque el varón es profeta y si no, te va a ir mal. Y tuvo que devolverle a Sara, a Abraham, y más encima se la devolvió con hartos regalos, ¿se acuerdan? Y bueno, en esa ocasión se le dijo, porque el varón es profeta, Abraham era profeta. Les voy a leer una cita que habla aquí de Abraham en este contexto. Y es de la profecía también, de Génesis 12, 2 y 3. Y dice, Cristo dijo a los fariseos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Está citando Juan 8:56. Dice, ¿cómo supo Abraham de la venida del Redentor? Dios le dio luz acerca del futuro. Si Dios iba a formar con él a un pueblo, si lo iba a hacer depositario de su ley, también Dios le iba a dar luz y motivo de ánimo para poder guiar a ese pueblo, digamos. ¿Y qué hizo Dios? Le dio luz acerca del futuro. Dice, se anticipó al tiempo cuando el Salvador vendría a esta tierra con su divinidad velada por la humanidad. Por fe vio al Redentor del mundo viniendo como Dios en la carne. Qué lindo. Él vio a su descendiente, a su simiente, al Cristo, viniendo en la carne. Vio como el peso de la culpa era quitado de la humanidad y puesto sobre el sustituto divino. O sea, también vio a Cristo en la cruz, sufriendo en la cruz por nosotros. ¿Cómo no habría de recordarle esto? Ese momento tan terrible de su vida cuando va a enterrar el cuchillo en el cuello de su hijo y le dice, detén tu mano, que ya conozco que temes a Dios. Y mira hacia atrás y ve un carnero trabado en la zarza. Y entonces, al tomar ese carnero en lugar de su hijo y sacrificarlo, Abraham entiende que así como él estaba entregando a su hijo a la muerte, también el Padre Celestial estaría entregando a su propio hijo unigénito a la muerte. Y así como Isaac voluntariamente se había ofrecido para morir, porque cuando se dio cuenta de que iba a morir, él mismo tuvo que animar a su padre. Fíjense que a mí eso me llama mucho la atención, está en el libro Patriarcas y Profetas. Va a ser bueno quizá leer algunas partes de eso, porque es muy lindo y muy bueno que quede grabado en este contexto en nuestras mentes. Miren, algunas partes le voy a ir sacando para que vayan tomando nota de eso, digamos. Dice acá, está hablando primero todo lo que le costó cuando Dios le dijo que iba a tener que sacrificar a su hijo. Por ejemplo, vinieron pruebas para él.
lo mismo que nos pasa a veces a nosotros. Hay momentos en que no sabemos, quedamos, ¿sí? ¿Alguien parece que quiere hablar algo? ¿No? Ya. Hay momentos en que no sabemos si estamos siendo guiados por Dios o por el diablo. Perdón que diga así, pero es que hay momentos de tal confusión en nuestra vida cuando preguntamos y no podemos escuchar una voz segura de Dios que nos diga sí. Y reclamamos la promesa que oirás a tu espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no torzáis a la mano derecha y ni a la mano izquierda, y preguntamos y pedimos que se cumpla la promesa, pero a veces demora en cumplirse esa promesa. Y eso le pasó a Abraham cuando, cuando se le pide que sacrifique al único hijo que le quedaba. Había despedido a Ismael porque Dios le había dicho que estaba bien lo que Sara le había pedido, que echara a Agar y a Ismael y que él se iba a encargar de ellos y que se ocupara en Isaac, porque en Isaac le sería llamada descendencia. No que él sería la descendencia, sino que en él le sería llamada descendencia refiriéndose al Mesías. Entonces, cuando él ya por fin se apacigua la situación y está feliz viviendo con su hijo, entonces Dios le pide que sacrifique a su único, a su hijo amado. Y entonces dice en Patriarcas y Profetas, la página 145, el capítulo titulado La prueba de la fe, Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba, no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. ¿Se fijan ustedes? Esto hay que pensarlo muy bien, porque Satanás no es tonto. Cuando nosotros conocemos la Escritura, Satanás no nos va a pedir que hagamos cosas totalmente ajenas a la Escritura, porque no le haríamos caso. No me va a decir a mí, Jacqueline, anda esta noche a una discoteca y anda a tal parte. No, porque él sabe que yo no le voy a hacer caso. Pero ¿qué hizo acá en este caso? Él le dio argumentos de la Escritura a Abraham, para que Abraham se convenciera interpretando mal esas cosas y le dijo, y cosas que parecía muy plausible, ¿la ley acaso no decía no matarás? Pero el que iba a matar aquí, en última y en primera instancia, no era Abraham, porque la idea de asesinar a Isaac, por decirlo de una forma más cruda quizás, la idea no era de Isaac, perdón, no era de Abraham, la idea era de Dios. La responsabilidad entonces no era de Abraham, la responsabilidad era de Dios. Y así lo entendió Abraham. Si nosotros vemos lo que dice Hebreos 11, de una carrerita, Hebreos 11, repasamos ahí, dice el versículo 17 al 19, dice, porque por fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y ese era el argumento de Satanás. Pensando, pero miren la escapada que encontró él para entender a Dios, porque él buscó la forma de justificar a Dios, no de justificar al diablo, ni de justificar sus propios instintos, ¿no es cierto? Su instinto paternal, sino que dice acá, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada simiente, o sea, si se le había dicho eso, ahora porque Dios le decía, mátalo. Eso decía Satanás. Pero miren lo que dijo pensó él, versículo 19, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Aquí está lo interesante. Abraham pensó, si Dios pide la vida de mi hijo, solamente le estoy devolviendo algo que es suyo, porque a él pertenece toda vida. Y si él quiere, lo va a poder volver a levantar de los muertos y lo va a resucitar. Así es que él no va a morir eternamente. Ni siquiera está diciendo si él pensaba que lo iba a resucitar enseguida o que lo iba a resucitar en la resurrección final. No está diciendo eso, solamente que sabía que Dios lo podía resucitar. Pero dice que de donde también le volvió a recibir por figura o en sentido figurado. Porque en realidad estuvo a un paso de morir Isaac, si no fuera porque Dios detuvo a Abraham de matarlo. Así es que en sentido figurado lo recibió de vuelta de la muerte. Pero el argumento de la fe fue,
Dios lo pide, es responsabilidad de Dios, y tampoco Dios mata a un hijo suyo porque la muerte temporal no es la muerte definitiva. Dios solamente lo está llamando a descansar. Y Él lo puede volver a resucitar. Ese fue el argumento de la fe. ¿Se fijan ustedes? Ahora dice, miren, Satanás dice, le sugería entonces eso, que pensara en el no matarás. Qué fácil es encontrar argumentos para transgredir la voluntad de Dios cuando queremos hacer algo o cuando no queremos hacer algo, para las dos cosas, cuando es algo que va en contra de nuestros instintos naturales. Ahora dice, y recordó la promesa, ¿no es cierto?, que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. O sea, además de eso recordó, pero si Dios prometió que mi simiente iba a ser como las estrellas, y si me dijo que en Isaac iba a ser llamada descendencia y no en Ismael, bueno, entonces quiere decir que Dios va a traer descendencia de ahí. Entonces dice, si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba a sí mismo. Llegó a pensar, a lo mejor, no será que yo me estoy engañando, no, a lo mejor no es Dios el que me está hablando. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojo, o sea, de rodillas, y oró como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales. ¿Para qué fue? Esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. No hizo lo de que los ángeles lo tuvieron que tomar de la mano para sacarlo de Sodoma. En este caso, él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. ¿Por qué? Porque no quería y lo pensó. Pensó, le digo a Sara, habría sido un consuelo para él buscar el consuelo en Sara y compartir esta perplejidad que tenía, pero pensó, no, porque Sara me puede disuadir para que yo no haga la voluntad de Dios. Miren ustedes, y nosotros a veces hacemos todo lo contrario. Cuando queremos hacer algo que Dios no quiere que hagamos, buscamos algún amigo o amiga que nos encuentre la razón en lo que nosotros queremos, pero siguen resonando las palabras de Dios en nuestra conciencia. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y eso podría ser para nosotros otra cosa. Deja tu profesión, esa por la que tanto luchaste, esa que te está dando tanto dinero, déjala. O deja a esa novia que tanto amas, que es tan hermosa para ti, déjala. Hay muchas cosas que pueden tomar el lugar de este Isaac a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y entonces él no se atrevió a retardarse. Dice que fue a buscar a Isaac y a quien no le pareció raro la invitación de acompañarlo a ofrecer un sacrificio, porque no era la primera vez que acompañaba a su padre a hacer un sacrificio, y mientras caminaban uno al lado del otro, iba muy callado Abraham. Dice, el patriarca reflexionando en su pesado secreto no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día en que él habría de regresar solo a donde ella estaba. Sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo heriría el corazón de ella. Claro, era, era la otra parte dura, lo que él pensaba, su proyección a futuro. Primero era darle muerte a su hijo y lo segundo era eh, casi darle muerte a ella. De poder contarle, y no solo que había muerto, sino que había muerto por sus propias manos. Entonces, dice, aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Pasó una noche, él estaba camino de 3 días, esto tuvo harto tiempo Dios le dio para que él pensara, reflexionara y decidiera a conciencia lo que iba a hacer. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijo resonaba en sus oídos. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día,
Y ¿por qué el tercer día? Porque todo esto era una figura, una ilustración de lo que pasaría en el Hijo de Dios. También iba a ser 3 días antes, digamos, o sea, eh, primero, el 3 marcó primero su ministerio de 3 años y medio y después 3 días sepultado. Y ahora dice, cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Fíjense cómo fue recompensada su fe, porque pasó 3 días orando, y Dios le había dicho, en uno de los montes que yo te mostraré. Y él podía pensar, pero ¿cómo me lo va a mostrar? Se me va a aparecer. Capaz pensó, voy para allá y cuando se me aparezca y me diga, ahí voy a saber. Pero lo que hizo Dios fue iluminar una nube de gloria, cubría el monte Moria. Y entonces él supo que la voz que había escuchado era la voz de Dios. Pero había ya caminado 3 días de fe. Podría no haber partido nunca, habiendo dicho, pero si esas son ideas mías nomás, no es la voz de Dios. Pero él decidió ir. Y al tercer día Dios le mostró que había sido su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Dice acá que Isaac, el hijo del milagro, dice, le pregunta, padre, ¿qué pasa con el holocausto, el cordero, dónde está? Yo tengo el fuego, la leña, pero ¿y dónde está el cordero? Y que dice, esas palabras hirieron el corazón de Abraham. Ahora le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y Dios se había provisto, para lo que él pensaba, como cordero, de cordero a Isaac, pero esa no era la realidad última. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino y salió arrancando. No salió arrancando. Y eso es lo que me llama la atención. Dice, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, tenía 120 años, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso, pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Importante, importantísimo. Los hijos deben aprender a obedecer en forma pronta y confiada. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Él era un tipo, una figura de Cristo, y Abraham era un tipo, una figura del Padre que daba a su Hijo. Y Cristo voluntariamente se entregó por nosotros, así como Isaac voluntariamente también se entregó a Dios por la instrucción que su padre le dio. Con ternura, dice, mire, con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que le sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca del cielo, y sabemos que ese ángel era Cristo, el arcángel Miguel. Abraham, Abraham, él contesta enseguida, heme aquí, de nuevo se oye la voz, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste, no dijo, no le rehusaste, sino no me rehusaste, porque este ángel era Cristo, Dios mismo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Y dice ahora lo interesante, para lo que estamos viendo. En el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó
con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones futuras. Aquí está lo que Dios dijo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, aquí estamos leyendo el versículo 16 al 18. Dios renueva el pacto con Abraham, pero ahora lo confirma con un juramento. ¿Se acuerdan de lo que decía en Hebreos capítulo 7? Decía que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿no es cierto? Y se está refiriendo a la promesa y al juramento. Tanto la promesa como el juramento, ¿no es cierto? Dios confirma su pacto. Primero la promesa le hace salir de Ur. Él sale por fe, sin saber a dónde iba. Y luego confirma por medio de un juramento esta promesa cuando Abraham demuestra su obediencia, o su fe por medio de su obediencia. Y entonces Dios, por medio de un juramento, le confirma lo que ya había prometido y el pacto eterno es confirmado allí por un juramento. Y luego, entonces, dice que los hombres serán salvados por el nuevo pacto que implica dos cosas. Primero, la promesa y luego el juramento. Y en esto está simbolizado, estamos simbolizados nosotros también, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos llamados por Dios, hacemos un pacto por medio del bautismo y nos entregamos a Dios para vivir la vida cristiana. Y somos sellados con las arras del Espíritu para ser educados como hijos, para ser llevados al ayo que nos va a educar, para que seamos herederos. Y esa es la promesa, ¿no es cierto?, que Él nos iba a adoptar como hijos. Pero luego viene un bautismo en la vida de cada uno de nosotros, que es el bautismo que también tuvo Cristo. Y es un momento crucial en nuestra vida, o tal vez sea más de uno, no lo sé, pero hay una prueba fuerte con la cual Dios nos suele probar. En la última generación va a ser una prueba colectiva para todos, la misma prueba, y que va a ser las leyes dominicales. Mediante esa prueba Dios va a probar la sinceridad de sus hijos para saber si son fieles a Dios o no, si son dignos de la promesa o no, si va a confirmar con ellos su juramento o no. Entonces, ese juramento es cuando Jesús le dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, del cual vosotros no sabéis. ¿Se acuerdan? Tenía que beber una copa y ser bautizado de un bautismo y se estaba refiriendo a su muerte. Y les dice a sus discípulos, ustedes a la verdad van a beber de la copa que yo voy a beber y van a ser bautizados del bautismo del que yo soy bautizado. Se estaba refiriendo no a Pentecostés, se estaba refiriendo al bautismo del martirio, del sufrimiento, de su muerte, a eso. Y entonces Dios necesita probarnos para poder confirmar su juramento, ¿ya? Y esto lo va a hacer con la última generación. Dice que Dios nos va a probar para ver si nos puede dar el Espíritu Santo y nosotros, sabiendo que nosotros vamos a vivir sin defraudarlo. Eso está en Mensaje Selecto, tomo 3. Y es una promesa que vimos en algunas de las clases pasadas también. Y el juramento es el que le hizo a Abraham, que ya casi lo vimos, pero lo vamos a volver a leer, Génesis 22, 16. El juramento es cuando él vence ahí, dándole muerte o muerte figurada a su hijo, y el 22, 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré, etc. Y eso estamos diciendo que es cuando nosotros ya, lo que más amamos, piensen en qué es lo que más ustedes aman en esta vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a lo que más amamos, entonces Dios puede confirmar con nosotros su juramento. Y Dios se va a cerciorar
que va a quedar claro, así como quedó para todo el universo, va a quedar también claro para todo el universo que somos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque no le hemos rehusado nada a Dios. Miren, eso pasó con Abraham, aquí mismo donde estábamos leyendo, eh, durante esta prueba, o sea, lo que pasó en esta prueba de fe, digamos. Hermana, ¿Sí? Mario Silva, una Sí, consulta. dime. Solamente cuando se confirma, en este caso, la promesa y el juramento, cuando ya eso ocurre, es decir, estamos hablando en Génesis 22, allí Dios le hace la promesa a Abraham en forma explícita que en tu simiente serán benditas todas las naciones, y no antes de eso. Estaba en Génesis 12, la leímos. Ahí decía, mira, Génesis 12, después la confirmación de eso. Pero en Génesis 12, versículo, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando está diciendo en ti, porque dice Gálatas 3, 18, en el comentario de Espíritu de Profecía, es que Abraham estaba entendiendo que se estaba refiriendo a su simiente. Benditas serán en ti, en tu simiente. Ok, porque en Génesis 22, 18 ahí es sumamente explícito. En Es tu que ahí está, simiente serán ahí benditas hace un todas las naciones. juramento, claro. Y Antes esa estaba la promesa. declaración es posterior al evento del Monte Moria, posterior a que Dios hace el juramento. No, este juramento Dios lo hace cuando detiene la mano de Abraham para sacrificar a su hijo y le Justamente dice en el ahora Dios. versículo 16 está el juramento y en el Sí, versículo 18 ¿ya? explícitamente se dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. No digo que en Génesis 12 no lo haya dicho, pero en Génesis 22, 18 no Claro, hay está lugar a duda, explícito es para mencionar la explícito total. simiente. Sí, pero también el comentario del Espíritu de Profecía que habíamos leído de Génesis 12 decía que le había sido mostrado a Abraham que la simiente de él se le mostró al Redentor. Dios le dio luz acerca del futuro y se anticipó, decía acá, al tiempo cuando el Salvador vendría a esta tierra con su divinidad velada por la humanidad. Por fe vio al Redentor del mundo viniendo como Dios en la carne. Vio como el peso de la culpa era quitado de la humanidad y puesto sobre el sustituto divino. Y esto está puesto a raíz de Génesis 12, 2 y 3. ¿Ya? Cuando dice, Cristo dijo a los fariseos, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Ya? Así que ahí está hablando acerca de eso. Ahora, miren, hay algo más en esa nota, yo no la leí, pero se las voy a leer ahora. A continuación de ese viene la siguiente cita. Si bajo el pacto abrahámico no hubiera sido posible que los seres humanos guardaran los mandamientos de Dios, todos estaríamos perdidos. El pacto abrahámico, con N, ¿sabes? Es el pacto de la gracia, porque todavía no era Abraham, era Abraham. Por gracia sois salvos. ¿Hijos desobedientes? No, obedientes a todos los mandamientos divinos. Si no fuese posible que fuéramos observadores de los mandamientos, entonces, ¿por qué hace Dios de la obediencia a sus mandamientos la prueba de que lo amamos? Lo que está diciendo aquí, y me llama la atención porque casi uno piensa que está leyendo mal, pero dice, si bajo el pacto abrahámico, no dice abrahámico, ¿ya? Porque esto fue el pacto cuando salió de Ur, cuando no tenía hijo, cuando todavía no era padre de muchedumbre de gentes, era Abraham, no era Abraham. Y dice que en ese tiempo, ese pacto abrahámico es el pacto de la gracia, cuando se le dice que salga, porque lo va a convertir en una gran nación. Si lo iba a convertir en una gran nación, tenía que tener hijos. Era eso. Por cierto, pero Abraham, ¿no es cierto?, sabía porque era profeta y porque Dios le mostró el futuro, sabía de la venida del Redentor, sabía de la muerte del Redentor. Y cuando vio al carnero trabado en las zarzas, comprendió mejor que nunca lo que Dios antes le había mostrado y que ahora había quedado ilustrado en su propia vida. Ahora,
Yo no les terminé de leer lo que decía Patriarca y Profeta, porque dice así, eh, el sacrificio en la página 150. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, porque habla de cuáles propósitos tuvo Dios para pedirle el sacrificio ese. Dice, fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. En la misma página. Y dice también para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó ofrecer a su hijo. Entonces eso le hizo entender lo otro. Ahora, el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¿Cuándo había acusado falta de fe en las promesas de Dios? Cuando quiso tomar a Agar, bueno, estuvo de acuerdo con Sara para tener el hijo de la simiente, porque dijo, no, con Sara imposible. No le creyó a Dios. ¿Ya? Y hasta se rió, y después Sara misma se rió cuando Cristo le vino a decir que iba a tener, como en un año más, iba a tener un hijo. Y después también, también había dudado su fe cuando se vio que la persona con quien iba a tener la simiente se la había tomado el faraón o Abimelech, porque los dos casos la tomaron cautiva y con la intención de convertirla en su mujer, en su esposa, en una de sus esposas. Entonces también seguramente él pensó, oh, tengo que hacer algo porque si no me voy a quedar sin simiente, me voy a quedar sin nada. Eh, ya le voy a decir que es mi hermana para que no me hagan eso y qué sé yo. Y había demostrado falta de fe. Entonces Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones, dice la página 151. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. O sea, Dios lo saca de Ur, todo bien, obedeció, muy bien, el cielo contento, los ángeles conformes, pero resulta que en el camino empezaron a pasar cositas, no buenas, y entonces hubo la posibilidad de murmuración. Satanás lo acusó ante los ángeles y ante Dios. Los seres celestiales, dice, fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Eh, todo el cielo, esto es tremendo, o sea, estaban todos pendientes porque esto también apuntaba a la promesa que el padre había dado de sacrificar a su hijo. Y quizá alguno podría haberse tentado a pensar, ¿valdrá la pena sacrificar a su hijo por estos aquí no sacrifican nada y le tienen miedo a todo? Bueno, Satanás se burlaba así, pero Dios demostró lo que había en el corazón de Abraham y todo el cielo aplaudió su fidelidad. Y cuando Cristo estaba en la cruz y los ángeles quisieron bajarlo de la cruz, porque hubo un momento en que los ángeles querían bajar a su capitán de la cruz, un ángel se los impidió y seguramente recordaron que había un hombre, un ser humano, sujeto a pasiones y todavía con tendencias pecaminosas que Cristo no tenía, que había estado dispuesto a dar a su hijo, y cómo ellos le iban a prohibir al padre entregar al suyo. Probablemente sus pensamientos tuvieron que venir a su mente. Ahora dice, se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo, ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos atestiguó que la obediencia será premiada. ¿Se acuerdan? Que decía que Dios no tiene una obligación de premiarnos, pero Él ha decretado que nuestras buenas obras sean
recompensadas por su gracia. Y el pacto que Dios le confirmó mediante un juramento, y dice que se lo confirmó ante los seres de otros mundos. Clarito ahí, ante los seres de otros mundos. Atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles entender. A ver, permítame que estoy buscando una cita aquí. Ya. Había sido entonces difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. ¿Se fijan cómo está la analogía que yo les había dicho? Con intenso fervor, observaron cada paso dado en el cumplimiento de ese cordero para el holocausto. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces, miren ustedes, se derramó luz sobre el misterio de la redención y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Gracias a esto quedó claro más o menos para los ángeles esta situación. A ver, veamos un poquito de Hebreos 6, 17 que tiene acá. Miren, acá estaba el texto de acá, que estamos viendo. Ah, no le puse el puntero porque creo... Ay, ya, aquí. Dijimos que tanto con la promesa por el juramento, Dios, eran dos cosas inmutables por las cuales Dios había confirmado su pacto. Dice en Hebreos 6, 17, el 16, para ir un poquito más atrás, dice, porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Porque si lo dijo el presidente de la República, si lo dijo mi profesor, si lo dijo mi papá, si lo dijo mi jefe, entonces no hay nada que discutir. Juran por uno que es mayor. Y el juramento ese es para ellos el fin de toda controversia. Por lo cual, dice, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos? Nosotros, todos los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, para querernos mostrar en forma más abundante. Y en esos tiempos todavía, en cuando todavía no existía ni siquiera el santuario, porque en tiempo de Abraham todavía no había santuario, cuando todavía Jesús no había muerto en la cruz, pero Dios quería mostrarle de alguna manera eso, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que él no iba a cambiar lo que había decidido, lo confirmó con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado, haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuáles eran las dos cosas? La promesa y el juramento. ¿Ya? Se refiere a esas dos cosas. ¿Ya? El versículo 15 decía, y así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Y después habla del juramento. Las dos cosas. Ahora, lo que decía este texto entonces, que eso era una garantía para por lo menos en el tiempo de la antigüedad, cuando todavía no había santuario, cuando todavía Cristo no había venido a morir, era una garantía de que Dios cumpliría. ¿Ya? Era una confirmación y reconfirmación de que Dios cumpliría y que nos salvaría. Ahora dice, y finalmente, primero Hermana, tenía... Sí, perdón, ¿ya? ¿Sí? si bien no había santuario, pero sí estaban haciendo la figura de Melquisedec allí como sumo sacerdote. Claro. De allí Sí. viene. Sí. En realidad, si ellos hubiesen seguido siendo fieles a Dios como Dios quería, no habría habido necesidad de santuario. Eso es lo que decía Patriarca y Profetas ahí, que leímos la otra vez. Pero Dios tuvo que instalar el santuario porque los hombres fueron olvidándose de esos simples sacrificios que tenían que hacer. Ellos, como Abel, tenían que ofrecer su animalito, su corderito, por el pecado. Y esa era la forma en que ellos iban a quedar cada vez volviendo a remarcarse en su mente la idea de que necesitaban un Salvador, alguien que diera su vida para que ellos pudieran ser salvos del pecado. Y tanto como la figura del cordero, también la figura del sacerdote o sumo sacerdote que ministraba. También, exacto. Sí.
Aunque también, acuérdense ustedes que antes los sacerdotes eran los patriarcas. Tenemos a Melquisedec como figura de Cristo, es como, a ver, como un sumo sacerdote y los otros sacerdotes comunes, ¿ya? Porque tenemos que estaba en el santuario el sumo sacerdote y los sacerdotes. Por ejemplo, los diezmos de la gente eran para los sacerdotes, pero los sacerdotes luego también diezmaban y el diezmo de los sacerdotes era para los sumos sacerdotes. ¿Se fijan? Y en este caso tenemos nosotros también a un sumo sacerdote que era Melquisedec y que era una figura de Cristo, que es un misterio porque nunca vamos a saber si cuántos hubieron, si fue el único, nada más sabemos sino que era sumo sacerdote, pero que sí, sacerdote, cada patriarca era sacerdote sobre su casa, y eso lo habla el Espíritu de Profecía. Y también dice que hoy todos somos llamados a ser sacerdotes. Pero bueno, en ese tiempo no era contrario a la ley de Dios que los patriarcas ofrecieran ellos los sacrificios por su gente. Por eso Abraham fue a ofrecer un sacrificio como era acostumbrado por él con Isaac, y ese sacrificio en esa ocasión era el mismo Isaac. Pero después, cuando hubo santuario, estaba prohibido que los hombres fueran a hacer sus propios sacrificios, tenían que ir a ofrecerlo al santuario, ¿ya? Entonces hay algunas variantes ahí. Pero lo interesante es que no era toda la tierra la que estaba. ¿Se fijan que leímos recién ahí que Taré y la gente que hubo después del diluvio, todos como que apostataron y Dios como que encontró al 21 único a Abraham y lo sacó para formar una nación donde pudiera depositar su ley? Así es que los sacrificios que se hacían por el pecado tenían una cierta limitación como ilustración para todo el resto, por más que no tuviera vergüenza Abraham de ofrecer un sacrificio, que no tuviera vergüenza Isaac ni Jacob de ofrecerlos, tal vez también. Aún así era muy poco, lo que Dios necesitaba era un sistema completo para ilustrar al mundo su plan de salvación, que fue lo que hizo con el santuario terrenal, que hizo que los israelitas pusieran en el desierto, y la liberación de Egipto, todo era figura de la salvación, y el santuario mismo, todo. ¿Se fijan? Entonces, antes que existiera todo esto, los hombres eran salvados por el nuevo pacto, que implicaba primero la promesa, luego el juramento, y acá, finalmente, la completación del pacto, que es lo que leímos de San Juan 12:31, cuando Cristo dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Todas estas cosas, tanto la promesa como el juramento, como la completación del pacto en la muerte de Cristo, eran pasos en el plan de salvación. Eran etapas que debían ser cumplidas. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Lisa y llanamente para eso, para salvar a la humanidad. Esta completación entonces del pacto, llamada también ratificación, que no es sino el cumplimiento de la parte divina con la muerte de Cristo como propiciación. Dice que Cristo es la propiciación por nuestro pecado. O sea, Cristo es la oferta de reemplazo, digamos, la oferta de buena voluntad para con nosotros, ¿ya? Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿ya? Ahora, esa es la parte del cumplimiento divino, la muerte de su Hijo. Ahora, se está citando Efesios 1:3-5, ¿ya? Quizás sería bueno leerlo de pasadita, Efesios 1:3-5. A ver. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se fijan? Y esto que hizo él, lo hizo por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Antes, dice, de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes. Todos los que por medio de la abundante gracia, y aquí vamos a encontrar una especie de contradicción, pero que no es tal, en realidad. Porque dice que se hace un pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes, pero resulta que hemos estudiado hasta el cansancio que nosotros no somos capaces de obedecer. Pero nunca nos olvidemos esta parte. Sin Cristo no somos capaces de obedecer. Pero nuestro deber es estar en Cristo, y estando en Cristo podemos perfectamente ser obedientes. Pero el que no renuncia a todo lo que posee, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. Y ahí está el gran pero. Abraham tuvo que renunciar a lo que más amaba para poder permanecer en Cristo. Y nosotros, esto ténganlo por seguro, Dios nos va a probar hasta el punto de que estemos dispuestos a renunciar a todo y a lo que más amamos para probar de que somos dignos de ser llamados sus hijos. Y así vamos a tener que renunciar a todo para poder seguir permaneciendo en Cristo. Y así nuestra obediencia será premiada. Ahora, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia proporcionada llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios. Santidad es una entrega completa y perfecta. Eso es santidad. Es cuando nosotros renunciamos a todo y recibimos todo lo que Dios nos quiera dar, como un cometido, como un mandato, como una promesa, lo que sea. Eso es santidad. Obediencia confiada, plena, completa. Eso. Entonces dice, llegarán a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios, porque cuando estamos con esa disposición no vamos a tener mancha. Las manchas nos surgen cada vez que queremos entrar en componendas con el pecado. Cada vez que queremos negociar nuestros pecados acariciados, inevitablemente estamos manchados. Porque quiere decir que no le hemos entregado todo el corazón a Cristo. Y si no le hemos entregado todo el corazón a Cristo, estamos sin Cristo. Y sin Cristo estamos perdidos. Definitivamente perdidos. ¿No es acaso también lo que dice en Primera de Juan? A ver, vamos a ver Primera de Juan 5. A ver si que me equivoco. Ojalá que me equivoque. Sí, a ver. Está al final del libro de Primera de Juan. Al final, el último capítulo. Dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, con mayúscula, aquel, ¿se está refiriendo a quién? A Cristo. Aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, el Hijo de Dios. Y el maligno no le toca. ¿Ya? Y para eso tenemos que nacer de Dios. Pero para nacer de Dios, primero tenemos que morir. ¿Se fijan? Porque tenemos que nacer como una nueva criatura. Somos sepultados para muerte juntamente con Cristo por medio del bautismo y somos resucitados como una nueva creación. Y entonces el maligno no nos toca, pero cuando hemos muerto, no como decía en la cita que vimos la otra vez, que decía que muchos hoy son sepultados vivos, ¿se acuerdan? La cita de Romanos, del Espíritu de Profecía. Ahora dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí no hay tres grupos. Aquí no hay purgatorio, cielo e infierno. ¿Ah? Aquí no hay salvos, perdidos y en camino de la salvación. No, aquí solamente hay dos grupos. Los que están con Cristo y los que están bajo el maligno. Los que están con Cristo son los que están en salvación y los que están fuera de Cristo, los que están en perdición. Solamente se dice. Por eso, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Clarísimo, versículo 18, y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo, una parte del mundo, los que no son simpatizantes de la iglesia del mundo, ¿ah? No. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero
entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Miren cómo termina su carta. ¿No les llama la atención? Guardaos de los ídolos. Es como que alguien pudiera pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que está diciendo tan sublime? Es lo mismo. Porque el que tenga cualquier ídolo está en el mundo y el que está en el mundo está bajo el maligno. No podemos estar en Cristo y tener ídolos acariciados en nuestro corazón. No podemos tener reservas para Cristo y pensar que somos de Cristo. A Cristo no se le prohíbe nada. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita y salió no sé cómo llamarlo, una parábola que inventaron, un incidente que inventaron, así, una ilustración ficticia de alguien que invitaba a Cristo a su casa y le hacía pasar por las distintas habitaciones y se había preparado, había hecho el aseo y todo, pero todo lo que pensaba que a Cristo no le podía gustar lo tiró en un cuarto, los cachureó y ahí puso llaves. Y claro, él iba feliz mostrándole a Cristo todas las cosas bonitas, el living, la casa, qué sé yo, aquí, el comedor, la pieza. Y de repente Jesús le dice, ¿y ahí? ¿Y en esa pieza? Ah, no, es que ahí no te puedo hacer pasar. Yo necesito la llave de esa pieza. Y era donde tenía todos sus ídolos acariciados. Hermano, nosotros no podemos tener una pieza escondida para Cristo. Él tiene derecho a pasearse por donde quiera en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestra vida y hacer lo que Él quiera, o no somos de Él. Así de simple. Entonces, vamos a terminar con esta cita porque se nos acaba el tiempo. Antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia proporcionada llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios al apropiarse de esa gracia. Ese pacto, hecho desde la eternidad, fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo. ¿Ya? O sea, este pacto, por eso digo que es el nuevo pacto, bien decías tú, Mario, que en realidad es casi cosa un poco de semántica, es verdad eso, porque en realidad las palabras no enredan, pero lo que está hablando es el pacto, por eso decía yo, el pacto en Cristo. Siempre existió, los hombres siempre fueron salvados por Cristo, no hubo otra forma, solamente que había las limitantes eh, que hemos aludido, de que no era tan expedito, pero seguía siendo este mismo nuevo pacto que se mejoró al completarse cuando Cristo cumplió las condiciones que él había puesto de su parte, ¿ya? Y ese pacto, hecho desde la eternidad, fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo. Con cuánto interés y con cuánta intensidad estudió Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si los hombres aprovecharían el recurso ofrecido. Fíjense que yo quisiera dejar este último pensamiento con ustedes, Hebreos capítulo 2. Acá hay algo que a veces no se entiende muy bien y es vital poder entenderlo. En Hebreos capítulo 2 dice, versículo, no me gusta esta versión, perdón, me voy a cambiar de versión porque creo que es la que tienen todos ustedes, mejor la Reina Valera 60. Hebreos capítulo 2, ya, ahora sí. Capítulo 2, versículo... A ver... 16. No es ese. No, perdón, por eso estaba en el capítulo 8. Ya, perdón. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Ya? Miren, quizá vamos a tener que leer el versículo 12. Dice, el 11 mejor ya, del 11 en adelante. Está hablando del 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados
De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como Dios, decía una cita que vimos hace tiempo atrás, no podía morir. Así que para poder morir tenía que hacerse hombre. Y retuvo la naturaleza divina, pero también tuvo la naturaleza humana, la tomó, y no dice en apariencia, dice el Espíritu de Profecía, sino que la tomó de verdad para poder morir por nosotros. ¿Y para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. O sea, para que nosotros pudiéramos tener nueva vida. Ahora, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y así Cristo les dijo, no teman ahora a los que les pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. ¿Ya? Porque Él mataron su cuerpo, pero ahora vive. Y vive para darnos vida también. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ya? A los ángeles que se perdieron, no los socorrió, pero sí a los descendencias de Abraham, o sea, a los que tienen la fe de Abraham. A eso se refiere. ¿Ya? Y en este caso, a Isaac, en quien estaba la simiente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí Cristo está adquiriendo la idoneidad de la experiencia. No es que Cristo antes de venir a vivir en este mundo no supiera lo que sufrían los hombres. Habría sido una injusticia para los hombres del Antiguo Testamento que ahora Dios comprendía más a los del Nuevo Testamento que lo que había comprendido a los del Antiguo, porque hay una filosofía por ahí que dice que Cristo o Dios aprendió algo en la cruz. Entonces, en otras palabras, Dios aprendió que otra cosa es con guitarra. O sea, ese refrán que tenemos aquí en Chile, perdón si alguno no es chileno no lo entiende, pero que es muy fácil decir, pero cuando llega la hora de hacer es difícil. Entonces, Cristo, cuando daba órdenes desde arriba del cielo era muy fácil, pero cuando se vino a hacer hombre, ahí recién nos pudo entender. Eso, hermano, es una blasfemia. Eso es imposible. ¿Acaso Dios no creó las lágrimas antes de que existieran? ¿Acaso Dios no creó los anticuerpos antes de que existiera coronavirus? Dios sabía todo eso porque todo lo sufrió la muerte antes de que existiera la muerte, hermano. Y si hay alguien que se puede anticipar perfectamente al futuro, es Dios. Dice que ve el futuro como nosotros vemos el presente. Así que esto que estaba adquiriendo Cristo era la experiencia que lo capacitaba como hombre, no la experiencia que lo capacitaba como Dios, porque como Dios la tenía todo, o sea, no necesitaba experiencia como Dios, era omnisciente y presciente. Pero tenía que llegar a ser también un hombre perfecto. Y por eso, más adelante dice que lo perfeccionó por medio de aflicciones al autor de nuestra salvación. A ver, está creo que por aquí. Ay, o estaba más atrás. Ay, bueno, se los quedo debiendo, pero está por aquí cerca, un poco más adelante o un poco más atrás. Dice que fue perfeccionar por aflicciones al autor de nuestra salvación. ¿Ya? ¿En qué se refiere que lo perfeccionó? En que lo hizo un ejemplo humano, para que nadie diga, pero que Dios, si fuera humano, no sabría lo que yo siento. Bueno, yo me voy a hacer humano, pero voy a tomar todas las desventajas de la humanidad para que quede plenamente, digamos, sea plenamente confiable que yo los entiendo. Porque yo los entiendo. Pero como hombre, tengo que entenderlos también como hombre, porque ahora tengo dos naturalezas. Tengo que educar la parte humana. La parte divina no tengo que educarla, pero tengo que educar la parte humana y tengo que aprender todo pasar por todo lo que ustedes han pasado para ser un ejemplo humano perfecto, para que nadie diga, no, tú como Dios entiende, pero como Dios, como humano, no.
No, como humano, Cristo tuvo que ser perfeccionado y tuvo que ser perfeccionado por aflicciones. Así que no pensemos que nosotros, que somos más imperfectos, no vamos a tener que pasar por aflicciones. Si Cristo, el capitán de nuestra salvación, sin pecado, tuvo que pasar por aflicciones para ser perfeccionado humanamente, con mayor razón nosotros. Así que esta es la cita con que quiero que quedemos y quiero que pensemos en eso, ¿ya? En lo que Cristo tuvo que hacer. No solamente tuvo que morir, sino que tuvo que vivir sufriendo como un ejemplo perfecto para estar, digamos, a la cabeza de la humanidad como digno ejemplo para toda la humanidad. Tuvo que vencer allí donde Adán fracasó. Muy bien, hasta aquí hemos quedado con la clase de hoy. Vamos a orar y luego de la oración, cuando ya termine nuestra presentación y se cierre la presentación, los que estamos aquí podemos quedarnos para hacer preguntas, expresar algún pensamiento que les surgió a raíz de lo que vimos o alguna explicación adicional o lo que ustedes quieran acotar. Así es que vamos a orar para terminar. Nuestro amante Padre Celestial, agradecemos profundamente, Señor, todo lo que tú haces por nosotros y queremos agradecerlo, Señor, día a día en nuestras vidas, pero no somos ni siquiera capaces, Señor, de ofrecerte nada, porque no tenemos nada que ofrecerte, excepto, Señor, la gratitud de nuestros corazones por lo que tú haces y rogarte que tomes estas vidas imperfectas que tenemos y que las hagas vasos de honra, Señor, para que puedas demostrar tu poder en nosotros, para que así otros también, débiles y tal vez torturados por Satanás, puedan comprender que tú eres plenamente capaz de salvarlos y hacerlos preciosos para ti. Rogamos tu bendición, rogamos que nos des una semana de unión a ti, Señor, que cada vez podamos permanecer más íntimamente ligados a ti, que nada nos separe de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. El próximo sábado continuamos entonces